quieren hacerse más para atrás, lo pueden hacer, es más, yo puedo recorrer para allá. No tienen por qué soportar el calorón. Ahí tú pásate a la siguiente, voy a pasar para más por allá. Está fuerte el calor. Y luego que tapamos todo como si tuviésemos muchos ventiladores. Bueno, Dios los bendiga a todos. Me da gusto verlos otra vez. Y pues yo tengo, ¿verdad? Mi concepto de lo que es mi deseo de predicar. Siempre quiero ser lo más acertado que se pueda, lo más alineado o apegado a la palabra, porque al final de cuentas Dios, pues eso nos va a demandar a nosotros como pastores, como maestros, como ministros. Enseñar la palabra nos va a demandar esto y es mi preocupación. Y siempre pues ahora, hace unos días atrás o meses atrás, habíamos comenzado con temas de analizando cartas o libros, y eso pues me lleva a mí a meterme un poco más al contexto, no solamente a un tema en particular, sino que pues una epístola nos enseña muchas cosas, y quisiera retomar estos temas analizando la carta a los Colosenses. Si gustan poner ahí Colosenses 1. El trasfondo histórico pues es una carta atribuida al apóstol Pablo por la salutación que hay en el versículo 1. El apóstol Pablo es el autor de esta carta enviada a la iglesia de Colosas, una iglesia que florecía mucho y que estaba cerca de Éfeso, en la misma región de Tiatira, y pues lo que hoy es la moderna, ¿cómo se llama esa? Turquía. Esta iglesia está en lo que es hoy Turquía, que realmente el evangelio en Turquía, muy poco cristianismo, mucho musulmán. Y bueno, hay temas diversos. Estaba analizando un poco el capítulo 1, con el que vamos a empezar. Este capítulo pues nos enseña varios temas que vamos a ir analizando, pero ahora me gustaría que leyéramos todo el capítulo, porque es necesario, pero me voy a centralizar nada más en el capítulo 7 al 11, por ahí 12, y vamos a buscarlo, por favor, a ver si está 1:7. sí, a ver si la garganta me da chance, hermano, porque apenas amaneció y así había estado bien. Este capítulo 1 nos enseña varios temas. Bueno, en sí son 4. En primer lugar, poner a Cristo en el centro de todo. El apóstol Pablo siempre tenía este sello particular en sus epístolas, enseñándole a la gente o a los hermanos que el centro de todo el evangelio es Jesús, es Cristo y su obra redentora y sus atributos. La segunda, enseña que la iglesia siempre tiene que tener un propósito, y el propósito debe rebasar el deseo personal de lo que la gente anhela en el sentido banal, y siempre debe de ser enriquecer o engrandecer con tu granito de arena, con tu vida, engrandecer el reino de Dios. Eso es lo que siempre nos debe llevar. Siempre debe de ser esta oración. Dios conoce las necesidades en lo personal de cada quien. Dios sabe tu necesidad, tu deseo,
todo tu motivación que hay en tu corazón, Dios lo sabe y Dios tiene cuidado de cada uno de nosotros en lo personal. Pero el apóstol Pablo en esta carta hace un énfasis hacia engrandecer el reino de Dios con tu vida, con tu participación. Y el cuarto es madurez. Y la madurez es la meta de la iglesia. Entonces, debe haber un sentido común en cuanto a entender cuál es el propósito de Dios como iglesia, cuál es el propósito de Dios como comunidad cristiana. Y entre otros temas más profundos que vamos a ver, solo quiero hacerlo a manera de introducción hoy, porque al final de cuentas, el apóstol Pablo siempre reflejaba en el primer capítulo el sentido o la motivación por la cual escribía las cartas. Casi siempre en todos los primeros capítulos nos enseña. Y esta carta fue la motivación principal del apóstol Pablo al escribirla, es porque pues desde ese tiempo ya había muchas herejías. Se estaban desarrollando herejías y se estaban enseñando falsas doctrinas, un cristianismo a veces diluido o a veces, ¿cómo se le llama cuando están? Distorsionado, torcido. Y aquí el apóstol Pablo quiere enfatizar mucho porque había una enseñanza que negaba la deidad de Cristo, negaba la autoridad divina de Cristo. Y esto le restaba pues el sentido sobrenatural de lo que lleva el Evangelio al confiar en Jesús como el autor en este caso de la iglesia y del cristianismo. Entonces el apóstol Pablo tiene esa necesidad de enseñarle a la iglesia de Colosas, porque pues era latente la posibilidad de que tarde que temprano llegaran este tipo de enseñanzas. Y vamos a leerlo todo. Nuevamente les pido que me tengan paciencia porque de repente las letras pues no entran, que se crean, las letras se mueven. Ustedes síganlo con su lista y vamos a leerlo. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos en Cristo que están en Colosas, gracia y paz sean a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, y a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, a quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual, también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad y de toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, y con gozo dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.
Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es en principio el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestras mentes, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundamentados firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, del cual yo, Pablo, fui hecho ministro. Ahora me gozo en lo que padezco por vosotros y cumplo en mi carne lo que falta de las aflicciones de Cristo por su cuerpo, que es la iglesia, de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada para con vosotros, para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos, a quien Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros y la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre y en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Bueno, vemos aquí la motivación del apóstol Pablo. Él entiende y sabe que para esto fue llamado. Él tiene una consigna muy, pero muy fuerte y una responsabilidad para con la iglesia, que es predicar el evangelio conforme le fue revelado. Conforme Dios se manifestó a él, porque él lo expresa de esta manera, él actúa poderosamente en mí. Había una convicción tan firme y tan leal que el apóstol Pablo tenía la certeza, la seguridad de que su fundamento era Cristo. Y bueno, vamos a ver este tema. Hay algo que el apóstol Pablo expresa aquí. Como lo vemos en Colosenses, en Éfeso, son iglesias que estuvieron, o más bien fueron cartas que escribió el apóstol Pablo estando en la cárcel. Entonces, su sentido o su forma de escritura o su forma de inspiración que había en él para con las iglesias era una carga de no poder estar físicamente en el momento o en un momento cercano. Él veía la necesidad porque había en él un celo o había un amor profundo por la iglesia, porque él fue un hombre que Dios usó para llevar el evangelio a todos estos lugares, aunque esta iglesia claramente especifica aquí que el apóstol Pablo no la fundó, o no la, pues sí, la palabra correcta es no la fundó, sino fue Epafras, al cual él le reconoce su labor, le reconoce que él arduamente trabajó, pero también le reconoce que es una persona
que tiene buen testimonio de su comunidad. Reconoce que es un hombre que vive el Evangelio. Entonces, esto siempre acarrea consecuencias buenas. Y vamos a leer. Aquí claramente nos habla de una iglesia sana, una iglesia próspera espiritualmente, una iglesia que da testimonio, que da evidencia, una iglesia que está siendo conformada en el correcto caminar con Cristo. Y hay dos evidencias o dos características en esta iglesia que comprueban que esta iglesia estaba creciendo en una forma correcta, llevada en la doctrina de Cristo. Entonces, lo podríamos decir así, que tenía dos características que debe de tener la iglesia de Cristo. Dos características fundamentales que debe haber en la iglesia de Cristo, y por medio de estas dos características nos podemos dar cuenta si somos una iglesia sana o si somos una iglesia enferma que necesita corregir. Por eso el apóstol Pablo habla acerca de lo que debemos hacer en lo personal, cada quien, la preocupación, el motivo principal que debe haber como iglesia. Si tú amas este lugar, debes de entender y debes de desear ver soluciones. Si te preocupa tu hermano, si te preocupa la congregación, tienes que edificar. Ese es el motivo que el apóstol Pablo escribe aquí, pero vamos a leerlo. Vamos a leer del 3 al 11. Fíjense, ¿ya están ahí? Acuérdense, esa introducción y esto que les voy a dar, lo que vamos hoy a tratar de llevar es el motivo por el cual el apóstol Pablo escribe esta carta. Lo que está sano debe permanecer sano. Lo que está enfermo debe de ser sanado. Pero en este caso es una iglesia sana. Una iglesia que él tiene una preocupación. Lo vuelvo a retomar el tema de por qué escribe así. Él tiene una carga muy profunda. Y su deseo no puede estar ahí, pero su oración sí. La oración es eficaz. Hay cosas que no podemos hacer verbalmente, pero sí con la oración. Y el motivo del apóstol Pablo es que la iglesia crezca en fe y en santidad. Pero vamos a leerlo. Ahorita lo vamos a desglosar un poquito y vamos a ver estos dos temas característicos de una iglesia que es la iglesia de Cristo. Empieza aquí, en el 3. ¿Cómo empieza? Diciendo siempre. ¿Cuándo? Siempre. ¿Qué entiendes por la palabra siempre? Es algo que no se va, no es una emoción. No es algo que sientes en el momento como aflicción. Ves algo en la iglesia y sientes que pues es un momento o un sentimiento pasajero. No, el apóstol Pablo siempre estaba bien centrado en lo que ha sido su llamado específico para las iglesias. Dice, siempre orando por vosotros. Damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Siempre orando por ustedes, doy gracias a Dios y al Padre por ustedes. Habiendo oído de vuestra... ¿De vuestra qué? Fe. Es una característica de la iglesia de Cristo, la fe. Dice, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y... ¿Cuál es la segunda característica? Y el amor. ¿Qué había oído el apóstol Pablo de esta iglesia? Había escuchado que tenían una fe bien fundamentada, tenían una fe bien centrada, tenían una fe basada en la enseñanza de Cristo. Y esto los lleva a crecer. Y segundo lugar, y el amor que tenéis a todos los santos. ¿A quiénes? A todos.
¿Hay una excepción aquí? ¿O nos da lugar a hacer excepciones de decir, a este sí amo, a aquel no, a este sí trato bien, a aquel no? Es una característica. Y es algo que nos va a tener o que nos va a hacer que estemos del otro lado siempre. Del lado correcto, claro. Dos características fundamentales. La fe y el amor para con todos los santos. Esto es lo que resalta el apóstol Pablo, puesto que esta era la doctrina fundamental de Cristo. Él reconoce la labor de esta iglesia, reconoce el liderazgo que había en esta iglesia, porque les estaba enseñando conforme a la palabra. No era un hecho aislado, no estaban aprendiendo ellos por sí mismos, tenían un liderazgo que les estaba llevando a este conocimiento real. Bueno, y seguimos. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Yo les pregunto, ¿cuántos creen que el Evangelio de Cristo es la verdad? ¿Cuántos lo han oído? ¿Cuántos han oído ese Evangelio? Ahora la pregunta es, ¿cuántos están llevando a cabo este Evangelio? Porque aquí dice que este Evangelio produce frutos, produce cambios, produce. Este Evangelio no es estéril. Este Evangelio conlleva evidencias de que lo estamos llevando a cabo. Lo primero que ve el apóstol Pablo en la iglesia de Colosas es la evidencia. Y la evidencia es basada en dos doctrinas fundamentales, que es la fe y el amor a todos. Dos prácticas. No era algo aislado, no era algo que se conocía, era algo que se practicaba. Y esto es lo que a veces como iglesia nos lleva al fracaso. Porque no estamos centralizando nuestros corazones en lo que es el Evangelio, sino en lo que nosotros creemos que es el Evangelio. Y para esto, pues tenemos que ir a las bases. Por eso es necesario que cuando leamos la Biblia lo hagamos de una manera responsable. ¿Cuántos anhelan conocer más de la palabra? ¿Cuántos saben que la palabra de Dios tiene que ser revelada a nuestros corazones por medio del Espíritu Santo? ¿Lo saben? Entonces, ¿el Evangelio da resultados o no? Tiene que darlos. Tiene que haber evidencias. Ahorita vamos a regresar a esto. Solo quiero leer hasta el 11. Dice, como lo habéis aprendido ¿de quién? Epafras. ¿Quién era Epafras? Pues era el pastor, digamos. El pastor, el ministro, el líder, como le quieras llamar, de esa congregación. ¿Habían aprendido bien? Claro que sí. Si no, el apóstol Pablo lo hubiese evidenciado si algo estaba mal. Nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo. ¿Era qué? Un fiel ministro de Cristo para vosotros. ¿Tenía buen testimonio el pastor? Tenía buen testimonio. ¿Y cómo lo tenían? Por el resultado de lo que enseñaba. Pero no solamente el resultado de lo que enseñaba, sino también de lo que vivía. ¿Recuerdan la anécdota o la manera de ilustración que les decía de aquella vez que me platicó un muchacho que estaba en un coro católico y decía que una vez se fueron todos los del coro con el padre y que el padre llegó en su carro? Ya cuando estaban todos allí en ese lugar de campo, pues ellos iban con una intención de convivir y todo, pero que llegó el padre y les dijo, ¿saben qué? Les dijo a dos que estaban allí, bajen las cervezas que están en la cajuela del carro.
Y que de una de las muchachas que estaba ahí le dijo, ay, padre, pero ¿cómo le hace? No, allá en el templo yo soy el padre, aquí soy como uno de ustedes. Y órale, esto no es una evidencia. Ahora no estoy criticándolos, porque a veces nosotros estamos peor. No estoy criticándolos, solamente les estoy enseñando que cuando hay un liderazgo que tiene una intención o una motivación correcta, siempre se va a preocupar por enseñar la verdad. Pero no solo se va a preocupar por enseñar la verdad, sino también por vivirla. Y esto lo resalta el apóstol Pablo. Aquí no está exaltando a Epafras, simplemente está hablando del resultado del evangelio. Es de lo que está hablando. La evidencia viene de ahí, no de la personalidad de cada quien. Porque muchos de los que estamos aquí tenemos una manera quizás de hablar o inteligencia. Algunos son más, tienen más dicción que otros, tienen más conocimiento general de otros, pero eso no nos hace mejores. Ni por medio de esto crece el evangelio. El evangelio crece cuando nosotros conocemos el evangelio de Cristo y a través de ese evangelio podemos alimentarnos y crecer en esto. Vuelvo a repetirlo, es una iglesia sana. Y el apóstol Pablo tiene un temor que sea contaminada. ¿Cuál era esta herejía? Esta herejía decía que Jesús era un simple mortal, un simple hombre, que podían buscar su tumba y la podían encontrar si ellos querían, que no era esa persona que ellos pensaban y enseñaban. Por eso el apóstol Pablo enseña acerca de la deidad de Cristo, lo que ya leímos, todo el capítulo 1 y parte del capítulo 2, y lo vamos a estar analizando esto, porque es importante que lo podamos entender. Ahora, déjenme acabo de una vez para irme a los versículos que traigo aquí. ¿Me quedé en el 8, Dan? Voy a leer desde el 7. Como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por ustedes. ¿Qué hizo el apóstol Pablo cuando escuchó? Obvio, se regocijó, sintió gozo, sintió alegría de que muchas veces nuestro afán, nuestro trabajo, nuestra aflicción, nuestra necesidad no es en vano, porque el evangelio produce fruto. El evangelio es poder de Dios. El evangelio es una palabra transformadora al corazón de los hombres. Lo importante aquí es, si dices que lo conoces, pues debes vivirlo, o debo vivirlo yo. Yo debo vivirlo, yo como ministro tengo que vivir. Si digo que conozco el evangelio, debo vivirlo. Por lo cual también nosotros desde el día que oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del ¿qué? Este es el principal deseo, o lo vuelvo a repetir, la principal motivación del apóstol Pablo para con la iglesia no es algo personal. Él no está viendo ni está haciendo un censo económico entre la iglesia para ver quién puede y quién no puede económicamente o de dónde puede sacar un beneficio personal. Él no está viendo esto, él solo tiene un deseo. ¿Y cuál es el deseo de él? Que crezcan, que sean llenos. ¿Llenos del qué? Del conocimiento. Cuando tú estás lleno del conocimiento de Cristo, difícilmente te vas a apartar de la fe genuina. Difícilmente te vas a apartar de vivir o desear una vida o permanecer en esa vida que tú sabes que es correcta delante de Dios. Seguimos leyendo. Llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, que espiritual. ¿Cuántos consideran que están llenos del conocimiento y de sabiduría espiritual?
Luego dice, para que andéis como es digno. ¿Cuál es el resultado de conocer y de practicar? El resultado es para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. ¿El Evangelio es poder o no es poder, hermanos? ¿El Evangelio es verdadero o no es verdadero? Tenemos un ejemplo muy grande y muy hermoso, el cual no podemos negar, el cual nos enseñó. No fue alguien que dijo, mírenme, nada más, escuchen lo que yo digo, pero no vean lo que yo hago. No era una incongruencia. No había una incongruencia en nuestro maestro. Nuestro maestro es Jesús. Él nos enseñó. ¿A quién debes temer? ¿Al pastor? No. Si tú temes a Dios, también vas a respetar al pastor. Si verdaderamente temes a Dios. Si tú temes a Dios, no te va a costar nada. Porque habrás entendido que el cristianismo es morir al yo. Menos de mí, más de Él. Agradándole al Señor, andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Este es el fin del Evangelio. Este es el propósito del Evangelio. Llevar fruto en el conocimiento de Dios. Ahora, miren. El Evangelio nació de una manera sobrenatural. No fue algo escrito solamente. Jesús les dijo a sus discípulos y a los otros hombres que dice el apóstol Pablo, según el testimonio que él escuchó de otros, que era un número como de 500. 500 personas fueron al monte y ellos vieron cómo Jesús ascendió al cielo. Cómo vino una nube y se fue en una nube al cielo. ¿Y qué les dijo Jesús? Quedaos aquí. ¿En dónde? ¿En ese monte? Quedaos aquí hasta que seas investido del poder de lo alto. Quedaos aquí hasta que el poder de Dios se manifiesta en ti. Hay dos sentidos aquí. No les estaba hablando de un lugar específico, pero sí les estaba hablando de estar juntos. Y de estar juntos con un mismo sentir, con un mismo deseo, esperando todos los mismos. ¿Y qué era lo que tenían que esperar y qué era lo que tenían que hacer? Permanecer. Siempre la permanencia en Él nos va a llevar a experimentar el verdadero poder del Evangelio. No de una manera desordenada como hoy en día lo enseñan, como la iglesia cada vez es más el hazme reír, de todos lados, de todo, en donde quiera que a veces yo veo y que hay esas prácticas ¿cómo podríamos decirlo? Para no... Espiritualidad. Sí, pero en la forma en que ellos creen o la manera en que ellos conciben que es el Espíritu Santo que está obrando en ellos. El otro día unos estaban burlando y les ponían música chistosa para que se rían de ellos. Estaban unos hermanos, brinque, brinque, baile, baile. Eso, hermano, eso no es tener o ser llenos del Espíritu. ¿Sabes qué es ser lleno del Espíritu? Cuando dejes de mentir, cuando dejes de robar, cuando dejes de hacer las cosas que sabes tú que no puedes hacer y que no debes hacer. Eso es ser lleno del Espíritu Santo. Un día escuché a Clendon en un predicador decir que él fue invitado a Pensilvania y que había un lugar que le llamaban el lugar del avivamiento en una ciudad llamada Pensacola, algo así. Y dice que llegaban gente de todo el mundo y unos había en ese lugar, ladraban, brincaban, unos andaban como si fueran perros caminando, aullando, otros corrían y había un desorden total.
Y dice que eso le llamó la atención porque todos los que llegaban a ese lugar ellos decían, llevábamos el fuego a donde nosotros somos, y llevaban las mismas prácticas y llevaban todo y decían, es el fuego del Espíritu Santo. Entonces, dice que una reportera o un reportero, no recuerdo, del New York Times se fue por un tiempo a esa iglesia, le llamó la atención y dijo, ¿qué habrá? O sea, ¿qué es esto que está pasando? ¿Será el poder de Dios esto? ¿Será verdaderamente que estamos delante del fuego de Dios y que nosotros lo minimizamos o no lo tomamos en cuenta? Dice que duró buen tiempo allí. Se congregó en esa iglesia, empezó a conocer a los hermanos en lo personal. Y al final del tiempo, cuando él terminó su investigación, le puso como título a su reportaje, un avivamiento sin cambios. ¿Por qué? Porque conoció a las personas. Convivió con las personas buen tiempo y se dio cuenta que eran las mismas personas solamente practicando ese tipo de cosas. Pero no había un cambio fundamental en ellos. No había un cambio radical. No había un cambio de vida diferente. Y el Señor les dice aquí, quédense aquí hasta que sean investidos del poder de lo alto. Ese es otro tema que tenemos que desarrollar. Pero lo que te quiero decir es que el evangelio de Cristo es un evangelio transformador. Cuando escucharon hablar a Pedro en su primer discurso, dice que había un número como de 5,000 varones y compungidos de corazón. Dijeron, ¿qué haremos? Arrepentíos y convertíos. Eso es lo que debes hacer. Esto es lo que te lleva el Espíritu. Cuando el Espíritu viene a tu vida y cuando el Espíritu te toca en tu vida y cuando el Espíritu está obrando en un lugar, lo primero que hace es traer al hombre convicción de pecado. Estos hombres al escuchar dijeron, ¿qué haremos? Y el apóstol Pedro les dijo, pues arrepiéntanse y conviértanse. Para que venga de Dios un tiempo de refrigerio, para que venga de Dios un cambio radical a sus vidas y descansen de esa vana manera de vivir. Conviértanse y arrepiéntanse. No les dijo, ya están llenos del Espíritu Santo, ya brincaron, ya hablaron en lengua, ya hicieron, ya volvieron, ya está el Espíritu Santo ahí. Claro que no, el Espíritu Santo los llevó a una convicción, les hizo sentir la necesidad de un cambio radical. Esto es lo que produce el Evangelio. Cuando nosotros estamos practicando el Evangelio y estamos viviendo un Evangelio real, estamos entendiendo que ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y ahora, cuando dice Cristo vive en mí, está hablando del Espíritu de vida que hay en mí. Está hablando de ese espíritu que me hace sentir cuando me meto una página de pornografía y empieza el Espíritu Santo a redarguir mi corazón y no queda otra más que obedecer y salirme. Esto no es agradable a Dios porque ya está Él ahí. Porque el Espíritu Santo dice que Dios nos da de su Espíritu Santo a nosotros venir al conocimiento de Él. No nos deja solos. Es el administrador de la iglesia. Y cuando Él está en mí, hay un temor reverente delante de Dios. Y esto es lo que el apóstol Pablo está resaltando aquí. No está hablando de alguien que por sus propias fuerzas o por su poder de voluntad, ¿cómo se llama eso? Por su fuerza de voluntad pudo vencer ciertas cosas. Está hablando de alguien que fue transformado, de alguien que se está viendo la evidencia, de alguien que tiene una fe y un amor no fingido, una fe fundamentada en la persona de Cristo. Ahora, Mateo 16, miren, ya vamos a acabar. Vamos a volver a dar el versículo que casi siempre yo tengo como referencia.
Mateo 16, 12. Vamos a leer desde el 13. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías, alguno de los profetas. Y él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Aquí está la clave para comprender. Aquí está hablando en primera persona. Aquí está hablando el fundamento de quién debemos de conocer, de quién realmente hace la diferencia. ¿Quién soy quién? Pero, ¿quién decís? Y vosotros, ¿quién decís que soy yo? ¿De quién está hablando? De Jesús. Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Yo les hago una pregunta. ¿Simón Pedro estaba equivocado en su confesión? No. ¿Por qué? ¿De quién la recibió? Del Padre. La recibió del Padre. ¿Por qué tenía que recibir una revelación tan poderosa? Nosotros lo vemos literal y nosotros hemos leído muchas veces este versículo, pero no nos paramos a entender que era un plan de Dios revelarse al mundo. Y para revelarse al mundo se tenía que revelar a aquellos que iban a ser los que iban a llevar el Evangelio. Si nosotros no tenemos esa revelación de Cristo, ¿sabes qué vamos a llevar? Religiosidad. Religiosidad solamente. Vamos a llevar un Evangelio distorsionado si no es Él. Si no es Él quien se revela a nosotros. Eso es lo que el apóstol Pablo está hablando aquí. Eso es lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Colosas. Ustedes han sido llenos del conocimiento de Dios a través de Jesucristo. A través de una revelación de quién es Jesús. Pregúntale a la gente común quién es Jesús. Y van a tener un concepto como estos hombres. Unos dicen que eres Juan, otros dicen que eres Elías, otros dicen Jeremías, pero la pregunta aquí es, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló el hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo, tú eres Cefas o Kefa. Y sobre lo que tú has dicho, volvemos a lo mismo. La pregunta aquí es quién es Jesús, no quién es Pedro. Y quién confesó, quién recibió la revelación, Pedro. Y sobre esto que tú dices, Pedro, edificaré mi iglesia. La iglesia no está edificada en Pedro, está edificado en la revelación que el Padre le da a Pedro. Lea las epístolas de Pedro. ¿Quieren leer algo de Pedro? Tocante a esto. Primera de Pedro 2, 4 al 6, si alguien le da lectura, por favor. Miren que lo entendió bien, ¿eh? El Espíritu Santo se lo reveló tan fuertemente que fue un estilo de vida del apóstol Pedro. ¿Qué dice ahí? Si alguien le da lectura, por favor. 4 al 6. Sí, 1. Primera de Pedro 2, 4 al 6. Y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, pues esto se encuentra en la Escritura: yo pongo en Sión una piedra escogida, una preciosa piedra angular, el que crea en él no será avergonzado. ¿Qué aprendió el apóstol Pedro? ¿Qué fue lo que recibió de revelación? Ustedes y yo soy una kefa, yo soy una piedra viva para edificar. Eso es lo que está diciendo aquí. Él no está diciendo yo soy el vicario de Cristo, yo soy el primer papa en la tierra. Él no está diciendo eso, él está entendiendo su rol. Era un líder y fue uno de los grandes líderes de los apóstoles que enseñaron el evangelio, porque fueron los que recibieron una revelación de primera mano de lo que era el evangelio. Pero mira lo que dice aquí: vosotros igual que yo. ¿Sí dice así? ¿O cómo dice? A ver otra vez. Y viniendo a él como una piedra viva desechada por los hombres, pero escogida y preciosa delante de Dios, también ustedes como piedras vivas
sean edificados como casa espiritual para un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. No dice como yo, pero dice también ustedes como piedras vivas. ¿Ese también? ¿Se incluyó él? ¿O no? Ustedes también, como piedras vivas, ¿qué van a hacer? Van a edificar este templo, van a edificar este evangelio, van a edificar el reino de los cielos. Y Dios necesita personas que estén conscientes de su rol como iglesia. Esto es en cuanto al fundamento de su fe. Una fe fundamentada en la persona de Cristo que fue revelada, que se nos fue revelado como el único y suficiente Salvador, pero que no queda solamente en entender el propósito de Dios eterno a través de Cristo. O el propósito del eterno, no, ya me fui. El propósito eterno de Dios en Cristo. Pero también tenemos que entender quién es Cristo. Los testigos de Jehová dicen que Jesús es un profeta. Diluyen y sobajan y no reconocen la autoridad divina de Jesús. Los mormones dicen que Jesús era un hijo de Dios y cuyo hermano era el diablo. Eso lo dicen ellos. Y vamos a ver por último, que no me gustaría que quedara fuera, puesto que son las dos partes fundamentales de lo que es el evangelio, que es la fe y el amor. ¿Por qué no leen 1 Corintios 3:11 alguien? Pues nadie puede poner otro fundamento que el que ya ha sido puesto, el cual es Jesucristo. ¿En quién está nuestro fundamento? ¿Quién es nuestro todo para llegar al Padre? Es a través de Cristo. Él es el fundamento, Él es la piedra angular, Él es el que soporta todo. Allí está todo edificado en Él y de Él emana todo. Ahora vamos a ver Juan 13, 34 al 35. Un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. En esto conocerán que son todos mis discípulos, si se tienen amor los unos a los otros. Tres cosas fundamentales en ese pasaje. En primer lugar, un mandamiento nuevo os doy. ¿Qué es un mandamiento? ¿Algo que es para desecharlo? ¿Qué es un mandamiento? Si me amas, dice Jesús, si me amas, guarda mis mandamientos. ¿Cuál es ese mandamiento? Que se amen los unos a los otros. Miren, es un mandamiento, no es una ocurrencia. No es algo que te lo deja a tu criterio. No, es un mandamiento y un mandamiento se tiene que llevar a cabo. Un nuevo mandamiento les doy. Cuando dice nuevo, está reiterando lo que ya está establecido, pero que debe de ser un fundamento en tu diario vivir. Un nuevo mandamiento les doy, que se améis, ¿quién? Y luego, ¿qué dice? A ver, sigue leyendo, hijo. Que como yo los he amado, así Ahí está el también se segundo. amen los unos ¿Tenemos a un los ejemplo de amor en Cristo o es una incongruencia de él? No, ¿Usted lo entiende? ¿Usted sabe que Jesús lo amó? Dice la palabra, en esto consiste el amor, no que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó primero. Todos nosotros habíamos hecho todo lo suficiente para estar siempre alejados de Dios, pero dice que en esto consiste el amor, en el ejemplo de Cristo. Y en esto consiste el amor. O sea, ¿qué nos está enseñando? Que el amor se le debe dar a quien sea, como sea. ¿Están de acuerdo? ¿O estoy mal? ¿Por qué? Porque Cristo me amó a mí. Yo era un quien sea y yo era como yo era, pero Él me amó. ¿Yo lo merecía? ¿Usted lo merecía? No. Pero más sin embargo en esto consiste el amor, en que Él nos amó primero. Y luego el tercero es, y en esto conocerán que son mis discípulos. Debe haber una evidencia de que soy su discípulo. ¿Cuál es? ¿Cuál es la evidencia de que soy su discípulo?
El que vengo a la iglesia, el que traigo una Biblia a donde quiera que voy, que me sé la Biblia de memoria, no, es el amor. En esto conocerán que son mis seguidores y se aman los unos a los otros. Entonces, ¿se dan cuenta la preocupación del apóstol Pablo por su iglesia? Bueno, no por su iglesia, por la iglesia de Cristo. Por esas iglesias que él fundó. Pero aunque esa no era una iglesia que él había fundado, era una iglesia que seguía la guianza del Espíritu de Dios. Y todo lo que es guiado por Dios son hijos de Dios. Y por último, Juan 4, primera de Juan, perdón, 4, 7 y 8. Alguien lee lectura y oramos para ser despedidos. Amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Definitivo. Amados, amémonos unos a otros. El amor es del hombre. El hombre por naturaleza trata bien a los que lo tratan bien. Ama a los que lo aman. Pero el amor ¿de quién es? El amor es de Dios. O sea, el amor que sobrepasa toda barrera, todo entendimiento, el amor que no es fingido. ¿De dónde viene? De Dios. Y el que no ama, ¿por qué no ama? Porque no ha conocido a Dios. Definitivamente. Porque no ha conocido a Dios. ¿Por qué? Porque la evidencia es porque Dios es amor. Y si tú tienes a Dios, Tienes amor. tienes amor. Efectivamente. Ahora entienden por qué la preocupación del apóstol Pablo. Era una iglesia sana. Y cuando nosotros como pastores, como ministros, aunque en la apariencia, aunque pues ahora sí que cada pastor es diferente, aunque no se note, hay una preocupación en mi corazón por cada uno de ustedes. Y yo deseo que todos, que Ninín crezca en conocimiento y en sabiduría y en revelación de Dios, para que su fe sea una fe firme y para que dé fruto, porque el Evangelio da frutos. Cierren sus ojos. Amado Padre, tú conoces lo más recóndito de